están las que se llaman las clases centrales o las clases grabadas y van cambiando los docentes. Vieron que la de cráneo, ahí sí fueron clases mías. Médula, bueno, creo que esa la subió Pablo Delgado, me parece. O sea, se suben clases de distintos docentes. Estas son clases entre nosotros. Esto no, por eso les digo, saquen fotos si quieren, porque estas imágenes estas no se suben. ¿Mm? Dale, gracias, profe. Va por ahí. O como le digo, los teóricos que yo les doy, o sea, no son, no es las clases centrales, eso se hace para que todos los docentes participen y bueno, se van subiendo clases de todos los docentes de la cátedra. ¿Mm? Después estas que ustedes pueden ingresar, eso, no, esto no se sube. Bueno, por eso les digo, saquen fotos. Igual ustedes saben cómo grabarse estas clases, yo sé. Ya me dijeron que está dando vueltas por ahí, están subiendo todas esas clases, mías las están subiendo, lo hacen ustedes, no yo. Bueno, vamos a médula. Entonces, primer concepto, la médula espinal forma parte de ¿qué sistema nervioso? Si hablamos de la división anatómica del sistema nervioso, ¿dónde ubico la médula? Sistema nervioso central. Perfecto, sistema nervioso central. Todo el mundo me tiene que contestar. Lo que pregunté es una pregunta para un alumno de escuela secundaria, así que todos me tienen que contestar. Sistema nervioso central, eso lo tienen que saber, es algo básico. Perfecto, sistema nervioso central. Clásicamente se dice que tiene la forma, que estamos viendo, parte de ella, que tiene forma de un cordón cilíndrico, que ocupa el conducto vertebral. Recuerdan que cada vértebra tenía un agujero grande, que era el agujero vertebral, y la superposición de esos agujeros me forma un conducto. Bueno, en el interior de ese conducto está la médula, pero no va a ocupar completamente de punta a punta toda la columna. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde finaliza. Obviamente va a estar formada, como todas las estructuras del neuro, por sustancia blanca y por sustancia gris. Entonces, por favor, bien claro la división anatómica del sistema nervioso. La semana que viene, que vamos a hacer un repasito antes de comenzar en los Zooms, por favor, eso es elemental. Si fuera un examen oral, no saben la división del sistema nervioso, el examen ahí termina, porque es algo básico. Entonces, dijimos, forma parte del sistema nervioso central, que era un cordón, formada por sustancia blanca, sustancia gris, donde está ubicada, un diámetro chiquito, imagínense el tamaño del agujero, iba por dentro, así que apenas 1 centímetro de diámetro, muy, muy, muy livianita. Muy bien. ¿Dónde comienza y dónde termina la médula espinal? Puedo tomar 2 parámetros. Vamos a ver primero lo que es el parámetro óseo, donde yo voy a tener en cuenta las vértebras de la columna, entonces digo, bueno, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? La médula espinal va a comenzar justamente a nivel de esta articulación, articulación que tenemos entre el occipital y el atlas, la primera vértebra cervical. Entonces, límite superior de la médula, articulación occipito-atloidea o atlanto-occipital. El límite inferior, fíjense que la columna llega hasta acá y ahí terminó la médula. El límite inferior está a nivel de la primera vértebra lumbar, borde inferior de la primera vértebra lumbar. Si me preguntan entre qué 2 vértebras, digo entre L1 y L2, pero el punto exacto sería borde inferior de la primera vértebra lumbar. Eso sería si hablo de límites óseos. Superior, articulación atlanto-occipital o occipito-atloidea, como quieran. Límite inferior, borde inferior de L1, de la primera vértebra lumbar, o entre L1 y L2, si por ejemplo en el choice me dieran opción entre 2 vértebras. ¿Sí? Obviamente, ahí tenemos una vértebra, ahí vemos la médula espinal, las relaciones se van a referir a las distintas partes de la vértebra, que ya conocemos. ¿Qué vértebra estamos viendo? Cervical. Bárbaro. Bien. Cervical. Perfecto. ¿Cuál es el principal detalle que me dice que esto es una vértebra cervical? El principal, porque ahí tenemos
Y el agujero intervertebral. Muy bien, el agujero transverso. Esto, la presencia de este agujero en la apófisis transversa. Después todo lo que ya aprendimos. Esto que era bituberosa, acá apófisis ulciformes, etcétera, etcétera. Pero rápidamente, ¿qué vértebra es? No tengo duda. Agujero transverso, es una vértebra cervical. ¿Qué arteria importante pasaba por ahí? arteria vertebral. Muy bien, la arteria vertebral, ¿eh? Les dije, hay dos arterias, a partir de esas dos arterias voy a tener toda la vascularización del sistema nervioso. Por eso las dos ingresan al cráneo y las dos tienen un trayecto ascendente. Una es la vertebral, la otra es la carótida interna. Es tan importante vascularización en neuro que les voy a dedicar un teórico completo a ese tema. Muy bien. Relaciones, no es fácil, ¿eh? Si uno se imagina, es sencillito. ¿Qué tengo hacia adelante? El cuerpo vertebral. Entonces, hacia adelante el cuerpo vertebral. Hacia atrás, ¿qué tengo? ¿Recuerdan? Estas superficies aplanadas que llamábamos láminas. Estas eran las láminas. Y a los lados, las apófisis articulares y esas pequeñas estructuras que llamábamos pedículos. Recuerdan que el pedículo de una vértebra y el pedículo de otra formaban un agujero, que era el agujero intervertebral, los agujeros que vemos en las caras laterales de la columna. Pero para que se forme ese agujero necesito de dos vértebras. Bueno, por esos agujeros intervertebrales salen de la columna los nervios que nacen de la médula, que son los nervios espinales o raquídeos. ¿Sí? En un ratito vamos a ver bien todos los medios de fijación que tiene la médula, qué es lo que la sostiene. Sabemos que la médula va a estar envuelta por las tres meninges que hablamos el miércoles, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Hay una dependencia de la pía madre, recuerden que la pía madre era la membrana más interna, la que está en contacto directo con las estructuras a las que envuelve. Bueno, tenemos una dependencia de la pía madre, que acá se las remarco, que son estos pequeños ligamentitos que ahí se ven, que se llaman ligamentos dentados. Bueno, eso es lo que mantiene, una de las estructuras que mantiene a fijar la médula hacia lados, hacia los laterales. Ahora después en un ratito vamos a repasar todo lo que la mantiene en posición. Pero aprovecho que está esta imagen y que se ven bien, y aparte leen por ahí ligamentos, pero esto no lo vimos en columna. Bueno, los ligamentos dentados son dependencias de la pía madre que contribuyen a fijar a la médula hacia los lados. ¿Sí? Bueno, acá lo que dijimos, ¿ven? Ahí vemos claramente dónde termina la médula espinal, como les decía, ¿ven? Esta es L1, borde inferior del L1, borde inferior del L1. Allí finaliza. El sector donde termina la médula, esta zona un poquito más dilatada, es lo que llamamos el cono medular. Ese es el cono medular, ¿ven? Ahí finaliza la médula. Cono medular. De allí en adelante vamos a tener esta especie de filamento que se extiende desde el cono medular hasta el sacro, que se llama filum terminal. Esto es una dependencia también de la pía madre. Y de este filum terminal al coxis, se proyecta este filum por este ligamentito que llamamos ligamento coxígeo. Entonces, la médula espinal finaliza a nivel vertebral en el borde inferior del E1, en esta estructura que conocemos con el nombre de cono medular. De allí en adelante tenemos este filamento, dependencia de la pía madre, conocido con el nombre de filum terminal, que se extiende desde el cono medular hasta la región sacra. Y ese filamento se proyecta un poquito más adelante hasta el coxis, a través de lo que llamamos ligamento coxígeo. Acá tenemos lo que les había dicho antes, los límites óseos de la médula. Ahí tenemos encéfalo y médula espinal. Dicho así, en grandes rasgos, es lo que conforma el sistema nervioso central. Encéfalo y médula espinal. Como les dije en la clase del miércoles, no es sinónimo encéfalo de cerebro, no es sinónimo encéfalo de cerebro. El encéfalo lo forman aquellas estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Entonces lo conforman principalmente por
el cerebro, los hemisferios cerebrales, el cerebelo, y esto que estamos viendo aquí, esto, que se conoce con el nombre de tronco encefálico. Antiguamente se lo llamaba tallo cerebral, un nombre que cayó un tanto en desuso. Ahora hablamos de tronco encefálico. Eso es lo que conforma el encéfalo. Hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco encefálico. Muy bien. El tronco encefálico, tema de la semana próxima, va a estar formado por 3 grandes partes. El segmento superior se llama mesencéfalo. Mesencéfalo. Esta parte más gordita que sobresale, que protruye, la llamamos protuberancia. Protuberancia. Y la parte más inferior, que es esta, ese es el bulbo raquídeo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y acá tengo médula. Entonces yo puedo decir que la médula es la continuación del bulbo raquídeo. Es correcto. Pero, ¿dónde termina exactamente el bulbo? Porque yo acá puedo decir, y bueno, acá tengo la articulación occipito-atloidea. Sí, está bien, pero necesito ser más preciso. ¿Dónde digo? Es lo mismo que cuando veíamos arterias en locomotor, que decíamos, bueno, en realidad es la misma arteria, que cambia de nombre según por dónde pasa, y yo tenía que tener un límite. Digo, bueno, acá terminaba el axilar y empieza el humeral. ¿Qué tomaba como parámetro? Bueno, acá es igual. ¿Dónde digo que termina el bulbo y comienza la médula? Esta es una vista anterior del tronco encefálico. Esto es mesencéfalo, esto es protuberancia y esto es bulbo, lo que les mostraba acá. ¿Ven? El bulbo presenta estas 2 estructuras que les señalo acá, que se llaman pirámides. Son las pirámides bulbares, que tienen su importancia. ¿Tiene que ver con las vías piramidales? Sí, tiene que ver, pero eso es tema de otra clase. Estas pirámides se van a cruzar, se van a entrecruzar, se cruzan. Y ese entrecruzamiento se lo llama decusación. Cuando ustedes leen en neuro, van a leer, estoy en una vía y este nervio se decusa. Esa palabra rara, decusa, decusación, significa que se cruza, es el entrecruzamiento. Esto que llamo la decusación piramidal, ese es el límite exacto. Entonces, esto es bulbo, de aquí para abajo es médula. Entonces yo tengo, como les decía, 2 formas de decir dónde empieza y termina la médula. Si hablo de límites óseos, límite superior, articulación atlante-occipital. Si hablo de límite inferior, borde inferior de la primera vértebra lumbar o entre L1 y L2, primera y segunda vértebra lumbar. Y esta es otra forma más anatómica de decir dónde empieza y termina la médula. Entonces, ¿dónde empieza? A nivel de la decusación piramidal. Eso me separa bulbo de médula. Decusación piramidal. Ya vamos a ver después bien en detalle qué son estas pirámides. Pero ahora quédense con ese concepto. ¿Dónde termina la médula? En el cono medular. ¿Estamos? Son 2 formas de decir lo mismo, porque estamos a las mismas alturas. Pero para que sepan. ¿Está? Profe, ¿Está ¿cómo claro? es el...? Piramidal. Decusación piramidal. Es el límite. Ese es el límite entre el bulbo y médula. La decusación piramidal. O la decusación de las pirámides, como vos quieras. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos un dibujito rudimentario, un dibujito elemental, como lo máximo que podría hacer yo. Pero me sirve para explicarles algo. Otra vez, ¿ven? Tronco encefálico, ahí tenemos la médula. Si vuelvo un segundito a esta imagen, fíjense que va a ser un lugar de paso. Después cuando veamos configuración interna, por la médula sube y baja mucha información. Información que puede ir al cerebro, que puede ir al cerebelo. Entonces, todo esto yo tengo que tenerlo muy presente.
¿eh? Nosotros, hacia el final de una de las últimas clases que vamos a ver en neuro, es la clase de vías, que tengo vías sensitivas y vías motoras, donde vamos contando como un caminito, qué neuronas hacen sinapsis, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los caminitos justamente, vamos a contar que pasa por médula, la información tiene que llegar al cerebro, y sí o sí va a pasar a lo largo de ese tronco encefálico. Entonces esta imagen tengo que empezar a tenerla clara, ¿ven? Tronco encefálico está ubicado por encima de la médula espinal, por debajo de los hemisferios cerebrales, por delante del cerebelo, ¿sí? Empiecen a organizar las estructuras, porque los miembros, uno sabe, miembro superior, inferior, todo el mundo sabe dónde los tiene, pero esto tengo que empezar a ver esta imagen y, bárbaro. Sí, esto es médula, esto era bulbo, esto es protuberancia, esto es mesencéfalo, esto es cerebelo, esto es el hemisferio cerebral. Lo que hay acá ya se los voy a contar con más detalle. Bueno, entonces, les decía, hacia arriba de la médula tenemos el tronco encefálico, vimos recién puntualmente, continuación con el bulbo. Punto exacto, decusación piramidal. ¿Dónde termina? Cono medular. ¿A qué altura termina el cono medular? Borde inferior del E1. De la médula espinal nacen los nervios espinales o nervios raquídeos, pero yo tengo nervios raquídeos a lo largo, voy a tener hasta el final, porque acá yo digo que la médula termina en el E1, pero yo tengo 5 pares de nervios lumbares, tengo nervios sacros, tengo un par coxígeo. Estos nervios nacen de este segmento, ¿ven? Entonces se forman ahí, se van juntando todos, porque la médula llegó hasta acá. Entonces, los últimos nervios espinales quedan como más juntitos, más apretados, y alguien, como siempre, con imaginación, esto me hace acordar a la cola de un caballo. Todo este conjunto de los últimos nervios espinales, y eso es lo que se conoce, que ustedes van a ver en los dibujos, en los atlas, que dice caudequina. Bueno, la traducción de caudequina es cola de caballo. ¿Y a qué se refiere ese término extraño? Esto, ¿ven? Es la reunión, la agrupación de los nervios espinales que nacen del extremo más distal, más alejado de la médula. A eso se refiere. Muy bien. ¿Vamos hasta acá? Medios de fijación de la médula. Tiene que estar fija hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Hacia arriba, lo que vimos recién, la continuación con el bulbo ayuda a fijarla. Hacia abajo, estas dependencias de la pía madre, que dijimos que era el filum terminal y el ligamento coxígeo. Y hacia los lados, recuerdan, mencionamos hace un ratito, los ligamentos dentados, que son dependencias de la pía madre, como les dije, y los mismos nervios que nacen de la médula hacia los lados, contribuyen también a mantenerla en posición. Entonces ahí tenemos en esta única imagen todos los elementos que fijan la médula espinal, que no se nos caiga por dentro de la columna, ¿sí? Para que se mantenga en posición. ¿Estamos? Muy bien. Sandro, otra vez presente, señal que vas a aprender médula sí o sí. Se ve que cuando uno ve un docente, ve al alumno en una clase que ya dio, lo vuelve a ver, señal que la clase le gustó y le interesó. Me gustó bastante, profe. Excelente clase. Gracias por tu interés y por tu participación. Dijimos entonces, la médula va a tener 2 engrosamientos. Hay 2 sectores donde se hace un poco más gordita. ¿Y por qué se hace ahí más gordita? Porque es el punto donde nacen, el lugar donde nacen estos 2 plexos que conocemos bien. El plexo braquial, que sabemos que le da la inervación al miembro superior, y el plexo lumbar, que le da la inervación a buena parte del miembro inferior. Entonces, ¿dónde se forman? Si recuerdan, los plexos se formaban... Hay un micrófono abierto, chicos, por favor. A ver, uno creo que es el de Priscila, por favor. Ahí está.
Gracias. Hay unos nenitos de fondo por ahí, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, les decía, esos engrosamientos corresponden al origen, donde nacen los plexos. ¿Los plexos qué es? La unión de varios de estos nervios raquídeos que nacen de la médula. Bueno, entonces, en ese sector se engrosa la médula, uno a nivel cervical, puntualmente entre C3 y T2, y uno lumbar entre L1 y L5. Como sabemos, la médula va a estar envuelta por las meninges que hablamos el miércoles, ¿sí? La dura madre, la aracnoides, la pía madre, y también la médula espinal va a estar suspendida el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido estaba en un espacio entre dos meninges. ¿Cómo se llamaba el espacio por donde circula el líquido? Paso subaracnoide. Muy bien, el espacio subaracnoideo, o sea, entre el aracnoides y la pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre. La médula también, lo mismo que todas las estructuras del encéfalo, están suspendidas en el líquido cefalorraquídeo, lo que obviamente también contribuye a su sostén, pero fundamentalmente la protege. Bueno, hablemos un poquito entonces ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá me interrumpen, ¿eh? Hablemos un poquito de configuración externa. Como siempre, más fácil que la interna. Configuración externa, bueno. Ahí vemos, volvemos a ver este cordón con forma de cilindro. Configuración externa, solamente recordar que tiene 6 surcos la médula. En algún texto le dice cisura, nosotros vamos a hablar de surcos. Vamos a tener 2 surcos a nivel de la línea media. Este que es el surco medio anterior, ahí tiene el cartelito, surco medio anterior, que no está completamente pegadito, está un poquito más separado. Ahora la imagen que sigue se puede apreciar mejor. Surco medio anterior que está ligeramente separadito, y hacia atrás también a nivel de la línea media, el surco medio posterior, que ese sí está bien, bien juntito. Y a los lados tengo los surcos laterales. 2 surcos laterales anteriores y 2 surcos laterales posteriores, que no se ven bien, bien, como yo veo acá, este surco, ven que está como limpio, ¿sí? Estos surcos laterales no se ven bien porque en esos surcos se ubican las raíces nerviosas que dan origen a los nervios espinales, como pueden ver acá en las imágenes. Acá en esta imagen se ve mejor lo que les decía, ¿ven? El surco medio anterior, ven que está un poquito más separado. Eso nos facilita para darnos cuenta a veces que es anterior y que es posterior, ¿ven? Ahí se ve bien. Ese es el surco medio anterior. Ese es el surco medio posterior. Y estos son los que están los laterales. Pero ven que justamente en esos surcos laterales voy a encontrarme con estas raíces nerviosas que dan origen a los nervios espinales, los que nacen de la médula. Perdón, yo no entendí. ¿Cómo? Yo no entendí la parte. Entonces van a ser 6 surcos, 2 al nivel de la línea media y 2 laterales, o sea, 4 laterales. Hay 4 laterales, 2 ubicados en la región anterior, acá tenés 2, y 2 ubicados en la región posterior. Ah, bien. Acá tenés 1, 2, 3, 4, y ahí no se ven bien, pero habría 5 y 6. Oh, ya, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Muy bien. Volvemos a ver entonces acá esta imagen, vemos otra vez, ¿sí? La triple envoltura, miren, otra vez acá mencionan los ligamentos dentados que vimos recién, que era uno de los medios de fijación. Hablemos un poquito de estas raíces nerviosas. Vamos a tener, por un lado, esta que llamamos raíz posterior o raíz dorsal, que va a tener una estructura un poquito dilatada que llamamos el ganglio o ganglio anexo de la raíz posterior. Esa raíz posterior es sensitiva, por eso acá yo les puse esta letra S, para que les recuerde y les resulte más fácil. Esa raíz posterior, esa raíz nerviosa va a ingresar a la médula. Esta raíz nerviosa ingresa a la médula. Esa raíz es sensitiva, es la raíz posterior y presenta
lo que llamamos su ganglio anexo, una pequeña dilatación. Y tiene, acá estamos viendo, otra raíz nerviosa, en este caso le digo raíz anterior o ventral. Ventral viene de vientre, el vientre está ubicado en el sector anterior. Entonces de ahí, raíz anterior o ventral. Esta raíz anterior sí sale de la médula y es exclusivamente motora. De la fusión, de la unión de estas dos raíces, nace el nervio espinal o raquídeo. En total tenemos 31 pares de nervios espinales o raquídeos y son todos mixtos. Cuando vemos los pares craneales que vimos la semana pasada, los que pasaban por los agujeros de cráneo, cuando los veamos, los estudiemos, vamos a decir, este es motor, este es sensitivo, este es mixto. Con los nervios raquídeos no pasa eso. Son los 31 pares, son mixtos. ¿Por qué? Porque en su formación tienen una raíz nerviosa sensitiva y una raíz nerviosa motora. Un esquemita muy sencillo, pero que a mí me parece muy útil. Tenemos entonces, otra vez, ahí vemos las raíces nerviosas. La raíz posterior o dorsal, dijimos que ingresaba a la médula y presentaba lo que se llama su ganglio anexo, el ganglio anexo a esta raíz dorsal. Dijimos que era exclusivamente sensitiva esa raíz. Y vimos la raíz anterior o ventral que sale de la médula espinal y esta dijimos que era motora. Ven que acá hicieron dos rayitas en azul y acá dos rayitas en rosa. Estas raíces se unen, se fusionan y nacen los nervios espinales. Fíjense que acá el nervio espinal tenemos los dos colores, ¿ven? Azul sensitivo y rosa que sería el motor. Eso me indica que es un nervio mixto. Los nervios espinales tienen que abandonar la columna vertebral. ¿Por dónde salen? Por esos agujeros que mencionamos hace un rato, los agujeros intervertebrales, los que están en el sector lateral de la columna, los que para que se forme ese agujero necesito de dos vértebras. Y lo formaba la superposición de los pedículos. Una vez que se forman los nervios espinales, 31 pares, 31 de cada lado. Se divide en dos ramas, ¿ven? Ahí las marcamos. Cada nervio espinal se va a dividir en dos ramas. Igual, anterior y posterior, o ventral y dorsal, como les guste, pero las ramas de los nervios espinales siguen siendo mixtas. No se confundan esto de rama y esto de raíz, porque eso a veces es lo que les da confusión. El nervio espinal, una vez formado, se divide en dos ramas, anterior y posterior, o ventral y dorsal, que siguen siendo mixtas. Por eso me gusta este dibujito, para que vean que siguen siendo mixtas. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿esto de que la parte dorsal es sensitiva y la parte ventral motora se mantiene en todos los nervios? Sí. ¿O cambian en algún momento? No, siempre es igual. Siempre igual. Hablamos de nervios espinales, ¿no? Obviamente. Sí. Buenísimo, Profe, gracias. disculpe, ¿los ganglios solamente es para los nervios sensitivos? El ganglio solamente lo tienen las raíces sensitivas. Es exclusivo de las raíces sensitivas. Tienen su importancia en cuando vemos las vías sensitivas. Pero no puedo dar tanta información de golpe. De a poquito. Muy bien. Les dije, 31 pares de nervios raquídeos y cada uno de ellos se dividía en ramas anteriores y ramas posteriores que son mixtas también. Las ramas más famosas de los nervios espinales son las anteriores, porque son las que forman los plexos. Nosotros veíamos plexo braquial, bueno, se forma por la anastomosis, el entrelazamiento de las ramas anteriores de los nervios cervicales, y empezábamos C5, C6, C7, C8, etc. ¿Sí? En cambio, las ramas posteriores, que también son mixtas, son las que le dan la inervación a la piel y a los músculos del dorso. Ahí incluimos también los de la nuca. Los nervios raquídeos o espinales pertenecen
a sistema nervioso central o a sistema nervioso periférico? Sistema nervioso Central. periférico. 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 La médula es sistema nervioso central. Los nervios que nacen de ella, sistema nervioso periférico. Algo elemental y básico. Recuerden, esta imagen yo la puse en la clase del miércoles. El sistema nervioso periférico lo forman las dos únicas variedades de nervios que tenemos en nuestro cuerpo. Los nervios raquídeos o espinales son los que forman todos los que vimos en locomotor. Todos los nervios que vimos en locomotor provienen de estos nervios espinales. Los nervios que vimos en locomotor, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, todos esos nervios provienen, se originaron de estos nervios espinales. Y la otra variedad de nervios que tenemos son los nervios craneales, los pares craneales, los que mencionábamos la semana pasada cuando vimos cráneo y decíamos portal agujero, agujero rasgado posterior o yugular. Y decíamos, pasa el par 9, 10, bueno, son estos 12 pares que están siempre en números romanos, ¿sí? Y no tengo otra variedad de nervios. Son las dos únicas variedades de nervios que tengo. Y eso corresponde al sistema nervioso periférico. Por eso les hago esa aclaración. Médula espinal es sistema nervioso central, pero sus nervios se van a la periferia, se van hacia afuera. Entonces eso es sistema nervioso periférico. ¿Está? Ojo con eso, que es una pavada, pero lo tengo que saber bien. Muy bien. Ahí vemos, ¿ven? Ahí están los nerviecitos, una vez formados, ¿ven? Ahí vuelvo a ver. Ya viendo esto, ya sé. Ah, acá está el ganglio, o sea, esta, no puedo tener dudas. Esta es la rama sensitiva. Se formó el nerviecito. ¿Sale por dónde? Por estos agujeros. El agujero intervertebral, recuerden que no es un agujero como el que tenía cada vértebra. Para que se forme el agujero intervertebral, necesito de 2 vértebras. Esta partecita era el pedículo. La superposición de un pedículo con la superposición de otro pedículo me forma este agujero. Y por ahí van saliendo los nervios. Agujeros intervertebrales o antes se los llamaba agujeros de conjunción. Los dos nombres se aceptan, creo que es más útil lo de intervertebral porque está entre las vértebras, creo que es más práctico. Bueno, las ramas anteriores de estos nervios que dijimos que hacían, formaban los plexos. Nervios cervicales, tengo 8 pares. Ahí tengo una diferencia. Vértebras cervicales, 7. Nervios cervicales, 8 pares. ¿Sí? Dijimos que eran 31 pares. Tengo 8 nervios cervicales. 8 todo de a pares, Todo, por favor, todo de a pares. 8 cervicales. Torácicos tengo 12. Ahí ya van 20. 5 pares de lumbares, 5 pares de sacros, ahí tengo ya con eso tenemos 30. Y me queda un par, 31, que es el par coxígeo. Ahí tengo los 31 pares de nervios. Los 8 pares cervicales, sus ramas anteriores, me forman 2 plexos. El plexo cervical, que la forman sus primeras 4 ramas, y el plexo braquial, que la forman las últimas 4. Los nervios torácicos, tenemos acá una particularidad, esto remárquenlo bien. Son los únicos nervios raquídeos que no forman plexos. Los nervios torácicos no van a formar plexos, directamente me van a formar lo que se llaman los nervios intercostales, porque transcurren entre las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? 12 de cada lado, 12 pares. Por debajo de cada uno de esos pares de costillas, tenemos nervio torácico. Nervios lumbares, 5 pares, me forman el plexo lumbar. Nervios sacros, 5 pares, me forman el plexo sacro. Y me queda el parcito coxígeo, que forma este plexo no demasiado popular, que es el sacrocoxígeo. Ahí tenemos entonces lo que hacen las ramas anteriores de estos nervios espinales o raquídeos. Destaquen que
Los torácicos son los únicos que no van a formar plexos, y me dan los nervios intercostales. Vemos acá lindas imágenes cadavéricas, ¿sí? Plexo cervical, ¿ven? Ahí están todos, estos son todos los nervios cervicales, ¿ven? Los 4 primeros forman el plexo cervical, los 4 últimos el plexo braquial, que ya conocen bien. Plexo cervical lo vemos en el módulo 3, en esplagno. Ahí tenemos la imagen de los nervios intercostales, como les decía, cada uno de ellos transcurre por el borde inferior de cada costilla. También en esplagno, cuando hablemos de tórax, veremos qué es lo que inervan estos nervios. Y los nervios lumbares y sacros, entonces, forman respectivamente el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Recuerdan? Ramas terminales del plexo lumbar, miren qué bien se ve. El nervio femoral y el nervio obturador. Y el plexo sacro, recuerdan que era el que nos daba el nervio ciático. Entonces, todos los nervios que vimos, el locomotor, provienen de estos nervios espinales. O sea, no hay otra variedad de nervios. O son espinales o son los craneales. No hay otra variedad. Y una diferencia que tenemos, una diferencia para saber por dónde salen, si por arriba o por abajo de la vértebra que tiene el número. Bueno, esa diferencia me la da eso. 8 nervios cervicales, 7 vértebras cervicales. Entonces, fíjense, yo se los puse acá para que lo tengan ordenadito. Si se fijan, los primeros 7 nervios, cualquiera, yo tomo acá C4. Bueno, el cuarto nervio cervical, ahí lo tengo, está saliendo ¿dónde? Por encima de la cuarta vértebra cervical. ¿Ven? El sexto también está saliendo por encima de la sexta vértebra cervical. Hasta que me aparece el octavo. El octavo sale, como les puse ahí, entre la séptima cervical y la primera torácica. Entonces, de ahí en adelante, todos, desde T1 hasta el final, todos los nervios salen, pero por debajo de la vértebra que tiene el mismo número. ¿Ven? T1 sale por debajo de la primera vértebra torácica. De ahí hasta el final. ¿Sí? En esta imagen, creo que con esa imagen les queda claro. Bueno, y hasta acá la parte sencilla de médula. Ahí estamos. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No? Bueno. Nos vamos entonces a configuración interna. Y configuración interna en neuro es siempre lo mismo. Saber dónde está la sustancia gris, dónde está la sustancia blanca, cómo se agrupa, qué es lo que forma. Entonces, un momento. Una pregunta importante. Ya lo vimos y es más de histología, pero quiero que me conteste. Sustancia gris. Sustancia gris. ¿Qué partes de la neurona conforman la sustancia gris? La sala de Schwann. El soma, profe. El cuerpo de la neurona, también lo pueden llamar soma. Bien, Soma. cuerpo soma neuronal. 1. ¿Qué más? Y las dendritas. Las dendritas, perfecto, las también. prolongaciones. Y me falta una tercera parte. El cono. El cono axi- El cono ax- Muy bien, el cono axónico. Entonces, sustancia gris, cuerpo neuronal o soma neuronal, como le guste a ustedes. Dendritas, esas prolongaciones que están alrededor del cuerpo, y del axón, la partecita más proximal, que es chiquita, que se llama cono axónico, ¿y qué particularidad tiene? Algo no tiene. No tiene mielina. No tiene mucho. No hay melina. Muy bien, no tiene tiene melina. No tiene. Perfecto, no tiene melina. El cono axónico es la partecita más proximal del axón y no está envuelta en mielina. Bárbaro. Sustancia blanca, ¿qué me dicen? ¿Qué parte de la neurona la forma? El axón. El axón, o sea, el resto del axón, que sí está envuelto por la vaina de Vaina de mielina. mielina. La mielina es una sustancia rica en ¿qué? Lípido. Lípidos. Lípidos, en grasa. Y eso es lo que Grasa. le da esa coloración blanquecina. Bárbaro, perfecto. Todos de acuerdo. Esto en realidad es más de histología, pero creo que es útil saberlo.
Entonces, configuración interna. Siempre yo voy a tener algo que voy a decir, esto tiene una ubicación central y periférica. ¿Qué sustancia es central y qué sustancia es periférica en la médula? Bueno, para eso tenemos que ver este dibujo. ¿Ven? Internamente la médula presenta esto que algunos dicen, bueno, tiene forma de una letra H, otros más románticos dicen que parece una mariposa, lo que les guste a ustedes. Bueno, esa letra H o mariposa es sustancia gris y ocupa una ubicación central. Veo la médula está en el centro. Lo que tenemos alrededor es sustancia blanca y la ubicación tiende a estar hacia afuera, lo que uno dice en la periferia, ¿sí? Entonces, sustancia blanca es periférica. Eso tengo que saberlo porque después es al revés. Cuando yo vea cerebro y cerebelo, es al revés. La sustancia blanca es central y la gris es periférica. Por eso tengo que tener bien en claro en cada parte del sistema nervioso cómo es. En la médula es eso. La letra H, o mariposa, es sustancia gris, ubicación central. Lo que está alrededor, sustancia blanca. Ese puntito central, ese agujerito que ven ahí, que les estoy señalando ahí con la flechita, eso es lo que se conoce con el nombre de conducto del epéndimo o conducto central. En realidad, ese pequeño agujerito que me va a formar un conducto sería como una prolongación. ¿Se acuerdan que el miércoles hablamos del sistema ventricular? Bueno, sería como una prolongación de ese cuarto ventrículo que iría a lo largo de la médula espinal. Una miniatura. Imagínense que si dijimos que esto tiene 1 centímetro de diámetro, calculen más o menos el diámetro de la uña del dedo meñique, eso es más o menos 1 centímetro, imaginen el diámetro que tiene ese puntito. Bueno, por ahí adentro también circula un poquito de líquido cefalorraquídeo. Obviamente la mayor cantidad está en el espacio. Transcurre por ese conductito. ¿Sí? Imagen cadavérica de médula, obviamente una magnífica foto, pero recuerden que solo tiene 1 centímetro de diámetro, solamente 1 centímetro. No me gusta que vean siempre dibujos, hay que ver imágenes reales. Y ahí podemos ver claramente, otra vez, la letra H o mariposa es la sustancia gris, y lo que tenemos alrededor es la sustancia blanca. Esto es surco medio anterior, esto es surco medio posterior. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar ahora hablando de la sustancia gris. Y ahí tengo que saber, bueno, ¿cómo voy a llamar a estas partecitas? Lo que parecen las alas de la mariposa. ¿Cómo las voy a llamar? Estos se llaman astas. Esto se conoce con el nombre de astas. Este era el surco medio anterior, así que esto va a ser asta anterior de médula. Si quieren decirle asta ventral, se acepta. Y esto que vemos acá es asta posterior o asta dorsal. Acá lo vuelven a ver, ¿ven? Una diferencia importante. Hace un ratito vimos las raíces que formaban los nervios raquídeos. La raíz anterior era motora, la posterior era sensitiva. Acá es igual. Asta anterior de médula es motora. Asta posterior o dorsal es sensitiva. ¿Ven qué dice acá? Acuérdense, es igual que las raíces. Eso es exactamente igual. Así no se confunde. Hay unas pequeñas astas laterales ínfimas. Mira, ahí las señalan, pero apenas se ve que están a nivel torácico y hay algunas a nivel lumbar y sacro. Pero las más grandotas, las que veo bien, es asta anterior y posterior. Concepto entonces importante. Asta anterior dijimos que es motora. Obviamente, aquí adentro voy a tener neuronas motoras. Neuronas motoras somáticas. Y si yo digo la palabra somático, ¿es sinónimo de qué? Movimiento. Voluntario. 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 Esquelético. Sinónimo de movimiento es la palabra motor. La palabra motor significa movimiento. Pero si yo digo motor somático, significa movimiento, pero voluntario. Entonces,
en las astas anteriores de médula voy a encontrarme con neuronas motoras somáticas. La división funcional del sistema nervioso, ¿cómo era? ¿Cómo dividía yo el sistema nervioso funcionalmente? ¿Cuáles eran las dos variedades? Sistema nervioso, ¿qué y qué? Somático y autónomo. Perfecto, Y autónomo. somático y autónomo. Esa es la división funcional del sistema nervioso. Somático y autónomo. Somático, voluntario. Autónomo, involuntario. ¿Está? Bárbaro. Y en asta dorsal o asta posterior voy a tener neuronas sensitivas. En esas pequeñas astas laterales, que hay poquitas, ahí tengo neuronas motoras también. En asta lateral voy a tener neuronas motoras también, pero esas van a ser autónomas. Este segmento horizontal o segmento transversal que me uniría las astas de un lado con las del otro, esto se conoce con el nombre de comisura gris. Ponemos el texto. Ahí volvemos a ver, ¿ven? Ahí tenemos otra vez las astas y lo que les dije recién, que neuronas encuentro en cada una de ellas. Las famosas, las importantes, hasta anterior, hasta posterior. Y esto para que sepan, ¿qué es comisura gris? Bueno, este sector horizontal que conecta las astas del lado izquierdo con las del derecho. Muy bien. Ahora, esas neuronas motoras que se ubican en asta anterior tienen nombre. Se llaman motoneuronas. Y puntualmente las voy a llamar alfa y gamma motoneuronas. Esas alfa y gamma motoneuronas se ubican en asta anterior de médula. Acá tenemos un dibujito con lo que vimos hasta ahora. Exactamente igual. Surco medio anterior, surco medio posterior. Ahí lo podemos ver bien. Otra vez. Las raíces que formaban los nervios raquídeos. La raíz sensitiva con su ganglio anexo. La raíz anterior que era motora. Se unían y me formaba el nervio espinal. Configuración interna. Ubicación central, letra H, sustancia gris. En forma periférica, sustancia blanca. Les dije recién, las neuronas que se ubican en astas anteriores son motoneuronas y puntualmente es alfa y gamma motoneuronas. Dijimos que eran neuronas somáticas, voluntarias, o sea que me dan la inervación ¿de qué? Del músculo voluntario, que es el músculo estriado esquelético. Yo levanto la mano, yo decido que la quiero levantar, es un movimiento voluntario. Hay una diferencia histológica, hay una más grande y una más chica en anatomía, eso no nos importa tanto, pero sí nos interesa qué función tiene cada una. Las alfa motoneuronas son muy importantes, ¿por qué? Porque son las que producen la contracción del músculo. Alfa motoneuronas producen la contracción del músculo. En tanto, las gamma motoneuronas tienen que ver con lo que se llama el tono muscular. El tono muscular se refiere un poco al grado o porcentaje de contracción que tienen nuestros músculos. Esa es la tonicidad muscular. Yo en este momento tengo músculos que están más contraídos y otros menos. Eso es el tono muscular, la tonicidad muscular. Eso tiene que ver con las gamma motoneuronas. ¿Sí? Entonces es un concepto importante. Asta anterior, motora. Asta posterior, sensitiva. En asta anterior, neuronas motoras. Se llaman motoneuronas, alfa y gamma. Era somático, o sea que esto es voluntario. Me inerva el músculo voluntario, el músculo estriado esquelético. ¿Quién provoca la contracción? Las alfa motoneuronas. ¿Sí? Esto básico, importantísimo. ¿Estamos?
Muy bien. Esta sustancia gris se va a agrupar en núcleos. La palabra núcleos en neuro la vamos a usar un montón, porque todo tiene núcleos de sustancia gris. La médula tiene núcleos de sustancia gris. La semana que viene que vemos tronco cefálico, bueno, internamente tiene un montón de núcleos de sustancia gris. Dentro del cerebro tengo núcleos de sustancia gris y dentro del cerebelo tengo núcleos de sustancia gris. O sea que la palabra núcleos, entonces, ¿la médula tiene núcleos? Sí, tiene núcleos. La sustancia gris se agrupa formando núcleos. Y yo tengo que conocer los más importantes y funcionalmente con qué va a tener que ver. Muy bien. Acá entonces, a modo de resumencito, volvemos a ver la imagen, volvemos a ver las astas, y la sustancia gris, como les dije recién, se agrupa formando núcleos. Profe, disculpe, Sí. una duda que me quedó. Las raíces que forman los nervios, ¿podemos decir que salen de los surcos laterales? Sí, sí, es el lugar donde están. Sí, la diferencia es recordar que las sensitivas ingresan y las motoras salen de la médula, pero lo hacen por los surcos laterales. Sí, perfecto. Ok, profe, gracias. Muy bien. Tenemos que ubicar entonces los núcleos de sustancia gris en esas astas motoras y astas sensitivas. Hubo un investigador que se llamó Rexet, Bror Rexet, ahí tienen el apellido, que dedicó muchos años de su vida a estudiar la sustancia gris medular y la estudiaba en gatos, hay cierta similitud. Entonces, a mí que adoro los animales, me imagino, pobre, cuánto gato callejero habrá terminado en ese laboratorio, pero bueno, muchas veces hay que hacer algún sacrificio. Rexet se tomó el trabajo de ir haciendo láminas de la médula, como si cortara pequeñas rebanaditas y después con su microscopio y un montón de tinciones especiales que se hacen. Bueno, quería ubicar exactamente el lugar de los núcleos, no decir, este está en asta posterior, no, ver exactamente dónde está. Y bueno, y después de muchas investigaciones, después extrapoló las investigaciones en los gatos, las pasó al humano, y finalmente dijo, bueno, voy a dividir la médula espinal en 10 láminas, le puso números romanos, y las numeró de atrás hacia adelante, de posterior a anterior. ¿Por qué 10 láminas y no 14, 13? Bueno, porque, juntaba esto, que las neuronas tuvieran la misma morfología y función. Eso histológicamente pudo darse cuenta. Entonces quedó finalmente así. La ubicación de las láminas. Y en los textos van a encontrar imágenes similares a estas. ¿Ven? Ahí tenemos sustancia gris. Obviamente de este lado es lo mismo, ¿no? Ahí están las 10 láminas del profesor Rexet, que falleció a comienzos de la década del 2000, no les estoy hablando del siglo, no, falleció a comienzos de la década del 2000. Bueno, entonces, Profe. tengo 10 láminas medulares. Sí, escucho. ¿Podrías volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Cómo no? Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Hay un dibujito, simplemente, para entender un poco las láminas. Bueno, entonces, lo que ahora yo tengo que saber, ¿qué núcleos de sustancia gris tengo en estas láminas? Para alegría de ustedes, núcleos que nos interesen se ubican en 5 de estas 10 láminas. O sea que láminas para recordar, 5. ¿Sí? Lo achicamos un poquito. Comenzamos, vamos de atrás hacia adelante, vamos a comenzar con asta posterior. El primer núcleo no es nada trascendente, no me importa. Lámina 2, acá sí, acá tengo un núcleo de sustancia gris que se llama sustancia gelatinosa.
Obviamente, imagino que este nombre, porque bueno, habrán visto que era una consistencia parecida. Sustancia gelatinosa. Este núcleo de sustancia gris forma parte de la vía termoalgésica, como les dije hace un ratito. En esa clase de vías vamos a ir viendo un poco el caminito que va a seguir, ¿sí? En este caso, vía termoalgésica. Estoy cocinando, estoy con la cacerola. Ay, bueno, estoy haciendo fideos. Bueno, y me olvido. Hoy los voy a sacar. Y en vez de agarrar la cacerola con un repasador, me olvido y la agarro con la mano. Entonces, vamos a ver la vía, porque ¿cómo llega? Yo me estoy quemando la mano. ¿Y cuál es el camino que va a seguir la información hasta que llega al cerebro? Esa vía va a comenzar con receptores que yo tengo en mi mano. Yo en mi mano tengo receptores de tacto, de temperatura, de dolor, bueno, que van a captar el estímulo. Ahí va a ser de dolor y temperatura. Entonces, desde esos receptores que captaron que me quemé la mano y me duele, ¿cómo es el camino para que le llegue la información al cerebro? Eso es una vía. Entonces, es como que tenemos que imaginarnos, arrancamos en la mano y tenemos que llegar al cerebro. Entonces nos vamos a subir imaginariamente a un trencito y yo para llegar, quiero ir a Retiro, voy a pasar por varias estaciones en el camino. Si estuviera, bueno, acá en Buenos Aires, yo quiero ir a Retiro, quiero ir a Constitución, en el camino tengo varias estaciones. Y esto es lo mismo. Yo me quemé la mano, la información la tiene que recibir el cerebro. ¿Por dónde va a ir pasando toda la información? Va a haber como estaciones. Cuando veamos la vía termoalgésica, vamos a decir, y hace sinapsis con la segunda neurona, esa sería una de las estaciones, que es la sustancia gelatinosa. ¿Dónde está la sustancia gelatinosa? En médula. ¿Puntualmente dónde? En asta posterior, en la lámina 2. Esto yo lo tengo que saber, ¿eh? Lámina 2, sustancia gelatinosa. Si todavía ahora no quieren saber qué es la segunda neurona que uno lee primera, segunda, tercera, son las estaciones, es digamos donde haría las estaciones de ese caminito imaginario que yo les digo. Eso lo tengo que saber, ¿eh? Por eso la clase de vías es una de las últimas, pues yo necesito saber un montón de cosas para entender esa clase. Y ahora tenemos que empezar entendiendo médula. Seguimos. En la lámina 3 y 4 tenemos el mismo núcleo, que es el núcleo propio del asta posterior. Núcleo propio del asta posterior. Este núcleo es la segunda neurona de la vía del tacto simple. La vía del tacto simple, tacto conocido también como tacto grueso o tacto protopático, es la vía que me permite decir, tengo algo en la mano, o alguien que me llama, me toca la espalda para que yo me dé vuelta, bueno, pero no puedo dar características de lo que me tocó. Yo tengo algo en la mano, no puedo decir es blando, es duro, no sé. Eso es tacto simple o tacto grueso. Sé que estoy tocando algo, pero nada más. O uno siente que, siento que algo me camina por la pierna, bueno, pero siento que algo me toca, pero no puedo dar ninguna característica. Eso es tacto simple o tacto grueso. ¿Está? De estas primeras 5 es lo que tenemos que saber. Sustancia gelatinosa, la lámina 2, relacionado con ¿qué? Vía termoalgésica. Lámina 3 y 4, núcleo propio del asta posterior, relacionado con tacto simple. De nada me sirve saber sustancia gelatinosa, pero ¿y? En neuro es útil siempre relacionar estructura con función, si no, no entiendo nada ni me sirve para nada. Si no es un nombre y nada más. ¿Estamos? ¿Sacaron fotito? Seguimos. Dijimos que había 4 núcleos sensitivos que había que conocer. En la lámina 6, en la lámina 7, tengo núcleos que van a participar de la misma vía. En la lámina 6 tengo el núcleo de la base del asta posterior, y en la lámina 7 el núcleo dorsal de Clark o núcleo torácico posterior. Estos núcleos participan en la misma vía, vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Cuando vimos en la clase de generalidades el miércoles, dijimos que sensibilidad teníamos lo que llamábamos
exterocepción y propiocepción. Esterocepción es la sensibilidad externa. Tacto, temperatura, dolor, eso donde está, en la piel y en las mucosas. Eso es exterocepción, sensibilidad externa. Tacto, temperatura y dolor. Y después tengo la sensibilidad profunda, que es lo que llamamos la propiocepción, que es la sensibilidad del aparato locomotor, que no tiene que ver con movimiento, porque estamos hablando de sensibilidad. Teníamos sensibilidad profunda o propiocepción consciente e inconsciente. El nombre me lo dice. Lo que es consciente, yo me doy cuenta. Lo que es inconsciente, no. Este es inconsciente, ¿por qué? Porque cambia el lugar a donde llega la información. Cuando yo hablo de sensibilidad profunda, consciente, para que algo sea consciente, tiene que llegar al cerebro. Entonces, la sensibilidad profunda, consciente, el destino final es la corteza cerebral. Este es inconsciente, o sea que va a llegar a una estructura menos importante, pero menos, ¿no? Nada tan importante como el cerebro, que va a ser el cerebelo. Y lo que llega al cerebelo, yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta si llega al cerebro. Por eso es inconsciente. ¿Cuál es el ejemplo principal de sensibilidad profunda inconsciente? El tono muscular, el grado de contracción de nuestros músculos. Yo ahí, de acá la veo a Sofía. A Sofía le puedo preguntar, decime, a ver, ¿qué porcentaje en este momento tenés contraído los músculos de la palma de la mano? Vos tenés apoyadita tu palma de la mano en la cara. Y yo te pregunto, a ver, ¿qué porcentaje? Contame en qué porcentaje tenés contraídos los musculitos de la palma de la mano. ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Bueno, vos no lo sabés. Tu cerebelo sí. Pero como esa información no la recibe el cerebro, sino el cerebelo, es inconsciente. ¿Estamos? Muy bien. Funciones sensitivas. ¿Y motor? Y motor ya lo sabemos. Lo motor importante que son, ya se los conté, las alfa y gamma motoneuronas. ¿Y dónde están? En asta anterior. ¿En qué lámina? 9. Fin de la laminación. ¿Sí? ¿Estamos? Con eso terminamos entonces sustancia gris. Nos vamos a sustancia blanca ahora. La sustancia blanca se dispone formando cordones. Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Por estos cordones va a subir y va a bajar información. Yo les dije hace un ratito, por la médula sube y baja información. Bueno, esa información sube y baja por los cordones, por la sustancia blanca. Por ejemplo, esta vía que yo el ejemplo ese que yo les decía, estoy colando los fideos, no agarré el repasador y me quemo la mano. Eso es una vía sensitiva. Va a comenzar con la quemadura en la mano, la información llega a la médula, y la médula, vamos a hacer un caminito, vamos a tener que pasar por el tronco encefálico, porque si yo estoy en médula y quiero llegar al cerebro, tengo que pasar sí o sí por el tronco encefálico. Obviamente, si yo quiero ir acá de mi casa 5 cuadras, voy a tener que pasar por unas cuadras en el camino. Esto es lo mismo. Yo estoy en médula, quiero llegar al cerebro, en el camino tengo que pasar por el tronco encefálico, si no, no voy a llegar. Entonces, la información sensitiva sube por la médula. Es información, y esa información le decimos que son haces. Son haces, o otra palabra que se usa, tractos, haces nerviosos, tractos nerviosos que llevan información. Los haces que suben por los cordones de la médula son haces sensitivos, llevan información sensitiva.
Los haces que bajan por los cordones de la médula llevan información motora. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia? Porque lo sensitivo, la información, como le digo, la de la mano, la información la recibe la médula y a través de la médula tiene que llegarle esa información al cerebro. En cambio, lo motor, yo quiero mover un músculo, quiero levantar la mano, pero para que yo pueda contraer los músculos y levante la mano, la información tiene que nacer del cerebro. La información va a nacer en la corteza motora cerebral, va a tener un trayecto descendente hasta que a través de estas alfa y gamma motoneuronas den la orden de que ese músculo se contraiga. Ahí tenemos entonces coloreaditos, sustancia blanca, como dijimos, se dispone en cordones. Ahí tenemos la imagen, ¿ven? Ya sustancia gris hablamos, eso es sustancia blanca, cordoncitos de sustancia blanca. Y lo que les dije recién, ¿ven? Los axones de esta sustancia blanca es lo que se organiza en estos haces, estos tractos, y los que suben por los cordones son sensitivos, los que bajan son motores. Y eso es la clase de vías. Eso es lo que vamos a ver en súper detalle en la clase de vías. Que para que no se hagan tanto lío, yo la voy a dividir la clase. No les voy a dar todas juntas las sensitivas y motoras, porque se vuelven locos. Voy a dar una semana a las sensitivas y una semana a las motoras. Son tan importantes esas vías que el año que viene, cuando cursen neurooficio, las vuelven a ver. Por eso neuro debo saberlo muy bien, si no el año que viene en fisio, sonamos. Muy importante la base de neuro en anatomía. Tenemos entonces haces ascendentes, haces sensitivos. La información entonces, primero va a ser captada por receptores, va a ser captada por receptores. Eso ya lo vamos a ver en la clase. Voy a tener receptores externos, tengo receptores en piel y mucosas, que son los que captan temperatura, dolor, tacto, y tengo receptores que llamo propioceptores, que van a estar, por ejemplo, en los tendones de los músculos, ¿sí? Toda esa información la captan primero los receptores, y después, a través de los receptores, va a llegar a la médula. Y de la médula, la información sensitiva, como yo les puse acá arriba, llega al cerebro o al cerebelo. Si llega al cerebro va a ser consciente, si llega al cerebelo va a ser inconsciente. Estos son los principales haces, no es el 100%, son los principales y son los que ustedes tienen que conocer. Si van al texto van a ver que les nombra alguno más, pero estos son los que ustedes sí o sí tienen que saber. Cordón anterior de médula. Por ahí sube este haz que se llama espino talámico anterior. Espino porque, bueno, se origina en la médula espinal. Talámico porque para llegar a la corteza cerebral tengo que pasar por el tálamo. Ya les voy a contar lo que es el tálamo. Haz espino talámico anterior. Va a finalizar en corteza cerebral. Cada hemisferio cerebral tiene 6 lóbulos, 4 principales y 2 accesorios, cada uno con funciones diferentes. Bueno, la información sensitiva llega al lóbulo parietal. La va a recibir el lóbulo parietal. En la clase de cerebro vamos a ver bien con detalle las áreas funcionales que tiene cada lóbulo. Pero para que vayan aprendiendo. Entonces, esta información llega a la corteza parietal. ¿Qué información lleva el haz espinotalámico anterior? Tacto grueso. Eso lo tengo que saber, ¿eh? Por cordón lateral tengo 3 haces importantes. Haz espinotalámico lateral, lo mismo, va a llegar a corteza del lóbulo parietal y ese me lleva a la temperatura y dolor. El ejemplo que yo les daba que me quemo la mano. Acá tengo 2 haces, fíjense con qué palabrita termina, espino cerebeloso, de la médula al cerebelo. Y eso lleva la información de la propiocepción inconsciente, es lo que yo les decía recién en este ejemplo. Ninguno de ustedes me puede decir en qué grado, en qué porcentaje tienen contraído cada uno de sus músculos. Ese es el mejor ejemplo para entender
lo que es propiocepción inconsciente. Inconsciente llega a cerebelo, no a cerebro. Por cordón posterior, dos haces que van juntitos. Este le pusieron nombre, delgado, grácil y cuneiforme. Antes tenían nombres propios, porque eso quienes los descubrieron. Goliburdach, no hace falta que conozcan esos nombres. Lleva doble información esos dos haces. Tacto discriminativo. Ahí sí. Ahí es el tacto que yo puedo decir, lo que toco es blando, es duro. Ay, qué suavecito. Ay, no, qué áspero, me pinché. ¿Sí? Puedo dar detalles de lo que estoy tocando. Eso es tacto discriminativo. Propiocepción consciente. Propiocepción consciente. Acá sí, sensibilidad profunda del aparato locomotor, pero yo soy consciente de ello. Isabeli tiene la mano apoyada en la carita también. Yo te digo, cerrá los ojos y contame en qué posición tenés tus manos. No hace falta que lo mires, me vas a decir, la mano derecha la tengo apoyadita en la cara y la mano izquierda no la veo, pero imagino que la tendrás sobre la mesa apoyada o sobre tu falda. ¿Sí? Entonces, la propiocepción consciente me permite a mí decir, sin necesidad de mirar, en qué posición tengo cada una de mis articulaciones. Si alguien le preguntara, a ver, ¿cómo tenés el pie? Y uno yo lo tengo apoyado en el suelo. Ah, yo no, el mío está en el aire porque estoy cruzado de piernas. Bueno, el mío está arriba de una silla. ¿Hace falta que lo miren? No, lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque esa información les llega al cerebro. Otro ejemplo de propiocepción consciente, el ejemplo de algo me pesa más que otro. Hago las compras. Voy con las compras. Ay, esta bolsa, cómo la cargué, qué pesada. Ay, esta está más liviana. ¿Cómo me doy cuenta de que una bolsa es más pesada que otra? Gracias a unos receptores, que tienen que ver con la tensión de esos músculos. Yo me doy cuenta que una bolsa me pesa más que otra. Eso es propiocepción consciente. ¿Por qué lo sé? Porque la información la recibe el cerebro. ¿Está? Estas van a ser, nos va a faltar otra vía, pero esas son las vías sensitivas principales que vamos a ver. En este corte transversal de la médula, ahí volvemos a ver la laminación espinal de la sustancia gris, y acá coloreamos en esta mitad exclusivamente los haces ascendentes, que ya sabemos que son sensitivos. No se olviden de saber cada haz, o le dicen tracto, como le quieran decir, con qué se relacionan. Me preguntan, el haz espinotalámico anterior, ¿por qué cordón de médula sube? Mi respuesta es cordón anterior. ¿Qué información lleva? Tacto grueso. Ese cuadrito que yo les mostré antes, no pueden dejar de saberlo. Este cuadrito lo cuelgan en la cabecera de la cama y lo repasan antes de irse a dormir. Esto no lo pueden dejar de saber. Esto en fisio lo pasan así. Ah, chicos, lo vieron en euro, vamos. Se lo toman en el examen, pero casi no se repasa. Hay que saberlo muy, pero muy bien. Háganme caso a mis cuadritos. Y así con cada uno, lo mismo, haces delgado y cuneiforme. Estos tenían doble información. A ver qué información llevaban. Ah, propiocepción consciente, porque llega a la corteza cerebral parietal. Ah, y era también propiocepción consciente y tacto discriminativo. O sea, cada uno a saber qué función tiene. Nos vamos ahora a los haces descendentes, que son los que llevan la información motora. Estos es al revés, terminan en la médula. Estos llegan a la médula. ¿Dónde nacen? ¿Dónde se originan? Bueno, pueden originarse en la corteza cerebral, fíjense, este empieza con la palabrita córtico, en corteza cerebral, pero cambiamos de lóbulo. La corteza motora es el lóbulo frontal, parietal, sensitivo, frontal, motor. Pueden nacer en la corteza motora, en el cerebro, o en estructuras, casi todos estos núcleos o distintas estructuras del tronco encefálico, como por ejemplo esta palabrita tecto, retículo. Eso lo vamos a ver bien la semana que viene. Pero esos son los lugares donde nacen estos haces más importantes. O en corteza motora, que es en el lóbulo frontal, o en distintas estructuras, todo es configuración interna de tronco encefálico. Por cordón anterior tenemos tres haces. Córtico espinal anterior, corteza motora frontal a médula.
Esto es motor, todo es movimiento, movimientos piramidales, movimientos voluntarios. Yo quiero levantar el miembro superior, bueno, estoy usando una vía piramidal, es un movimiento voluntario. Tecto espinal, retículo espinal, ya lo que es tecto y retículo lo dejamos para la semana que viene, pero son estructuras internas del tronco encefálico. No, esta información no nace en el cerebro, nace un poquito más abajo, entonces cambiamos de movimientos, movimientos que llamamos semiautomáticos, movimientos extrapiramidales. Ejemplos de movimientos extrapiramidales. Les había comentado, por ejemplo, movimientos desencadenados por algo que a mí me asuste, algo que me da miedo. Si yo escuchara de repente un estruendo que viene acá de la calle, algo muy fuerte, hoy me voy a sobresaltar, voy a levantar mis brazos, ¿sí? O si viera, no sé, algún bicho, no sé, una cucaracha, algo que estuviera apareciendo, caminando acá por la computadora, me voy a parar. Bueno, eso es un movimiento que ni me doy cuenta de lo que estoy haciendo, es un movimiento semiautomático, ¿sí? O los chicos de Brasil. Los chicos de Brasil festejando en el último minuto el gol a Colombia, me imagino, van perdiendo y en el último minuto lo dan vuelta. Me imagino el festejo. Es un movimiento desencadenado por una emoción. O sea, yo no estoy calculando qué voy a hacer. O movimientos que primitivamente fueron piramidales. Cuando éramos chiquitos y aprendimos a caminar, ahí sí teníamos que estar muy atentos, tengo que levantar un piecito, después el otro. O en la escuela cuando aprendieron a escribir. Bueno, ¿cómo voy a agarrar el lápiz? ¿Cómo lo tengo que apoyar? ¿Con qué deditos lo voy a agarrar? Primitivamente nuestros movimientos eran ahí piramidales, pero después yo lo hago en forma automática. Cuando ustedes agarran una lapicera no están pensando, a ver con qué dedo, a ver cómo apoyo. Ya lo aprendí, lo hago en forma semiautomática. Constantemente nosotros hacemos movimientos piramidales y extrapiramidales. En la clase de vías les voy a contar mucho más, pero para que sepan un poco a qué se refiere. Por cordón lateral, tengo 5 haces importantes. Uno igual, que nace en corteza motora frontal, y son movimientos piramidales. Y estos 4 que nacen en estructuras del tronco encefálico, ya van a ver, estos son núcleos vestibulares, esto es formación reticular, esto es núcleo rojo, esto es núcleo olivar, todas estructuras internas del tronco encefálico. Y de ahí todo a médula. Todo termina con la palabrita espinal. Los que nacen en el cerebro, piramidales. Los que nacen en estructuras del tronco encefálico, extrapiramidales. Un detalle importante, después alguno tiene alguna función puntual, pero eso es la clase de vías. Un detalle importante, en cordón posterior, fíjense que no hay ningún as que baje por cordón posterior. Miren, queda en blanco. Y acá tienen entonces, obviamente que esto se repite del lado derecho y del lado izquierdo. Acá lo tenemos separadito para que nos quede más claro. Entonces ahí para repasar. Estos eran en cordón anterior, estos en cordón lateral, cuáles son piramidales, cuáles eran extrapiramidales. ¿Sí? Entonces, no se olviden, la sustancia gris se agrupa formando núcleos, recuerden los que vimos en la laminación espinal. La sustancia blanca se organiza en estos manojos de fibras, que son los llamados haces o tractos. Tengo que saber entonces cuáles van por cada cordón, los que suben sensitivos, los que bajan son motores. ¿Sí? Y acá la tenemos a uno de mis grandes amores, que tiene razón. Es muy complicado, pero hay que estudiarlo muy, muy bien. Si yo no sé médula, no entiendo un montón de cosas después de lo que sigue. Cada clase está unida con la anterior. Bueno, ahí estamos, salimos. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a médula. Yo se los dije ya en la clase de generalidades. Los temas, o sea, no se adelanten a las clases. A mí me parece que es útil, bueno, ustedes tienen